Bueno, José Luis, muchas gracias. La verdad que cuando uno escucha a los compañeros de las distintas provincias se da cuenta que las realidades en muchos puntos nos tocan, lo hemos charlado. Sabemos que hay problemas comunes y otros que algunas provincias han logrado resolver mejor que otras, y la idea de esto no es una competencia, sino tratar de que las experiencias se compartan y tengamos una planificación que sea pareja. Nosotros venimos arrastrando muchos de los problemas que tenía San Juan, en cuanto, básicamente, no el problema de parque móvil, porque sabemos que hoy Mendoza tiene un parque móvil muy moderno, tiene un sistema de tarjetas semejante a SUBE, con lo cual mucha de la problemática que ustedes tienen con el boleto nosotros la habíamos superado, si bien estamos pasando a SUBE y no sé cuándo vamos a firmar el convenio, no sé si Florencio lo trae mañana o lo estamos firmando la semana que viene, pero también empezamos con la migración a SUBE. Pero sí, el problema que tenemos básicamente es la planificación del transporte, porque los modelos que ha tenido Mendoza a través de los últimos años ha sido un modelo que denominamos en la jerga puerta a puerta. Ciudades antiguas donde cada uno quería ir de la puerta de su casa, no importa dónde viviera, hasta el kilómetro cero de la ciudad, y es una Mendoza hace 20, 30 años donde dormíamos con la puerta abierta y no había problemas, no era imposible. Sin embargo, hoy, después de 12 años de un crecimiento económico sostenido, donde en las casas en las cuales no existía auto, ahora hay 2 autos por lo menos, hay una invasión de motos, la verdad que a la gente le está yendo mejor. Y cuando a la gente le va mejor, lógicamente se empiezan a complicar las ciudades. Entonces nosotros este año tenemos un hecho histórico, que es que termina la concesión del servicio de transporte público urbano en la ciudad de Mendoza, que data del 2005, y tenemos que licitar un nuevo sistema de transporte. Y en base a eso empezamos a trabajar en el rediseño de lo que queríamos para Mendoza. En este sentido, vamos a contar lo que viene, ¿no? Lo que estamos planificando, lo que estamos licitando dentro de pocos meses para poder darle una nueva mirada a Mendoza. Nosotros, para empezar a trabajar sobre la planificación del transporte, tomamos como hito fundamental el Plan de Ordenamiento Territorial. Mendoza, después de muchos años de debate, ha logrado una ley que permite ordenar el uso del suelo y la aplicación del suelo y las distintas utilidades que se le va a dar a Mendoza. Y este es el plan de planes, porque es un plan que proyecta la Mendoza del 2045. Ese es el puntapié inicial para ver cómo se va a desarrollar la ciudad, cómo se van a desarrollar los municipios y cómo nosotros vamos a servir ese desarrollo con el transporte público de pasajeros. Este plan tiene distintas prioridades u objetivos que van posdatándose en el tiempo. Hay objetivos a cumplir en el 2015, otros al 2020 y otros al 2030. Y en realidad lo que vemos es que va a terminar definiéndonos cuáles son las acciones de progreso que va a tener la ciudad y cómo vamos a nosotros a movernos y a utilizar el espacio físico que tenemos en la ciudad de Mendoza. En base a esto tuvimos un diagnóstico muy importante, y es que el Gran Mendoza ha tenido un proceso bastante complejo en cuanto a la migración poblacional. Hay departamentos donde la población ha ido decreciendo, sobre todo lo que es el microcentro y algunas áreas de Godoy Cruz, es decir, la gente que antes se levantaba de su casa, iba caminando a su lugar de trabajo, hoy se ha ido a vivir mucho más lejos, a otros departamentos, y vuelve a trabajar al centro donde lo hacía habitualmente, pero en vehículo particular. Eso ha generado que hayamos empezado a generar ciudades para el automotor y no para los seres humanos. En este caso, lo que explicamos acá en la Filmina es eso, ¿no? Cómo se han ido generando countries, barrios privados, todos alejados de la ciudad, pero la gente vuelve a tomar su trabajo al kilómetro cero, es decir, vuelve a entrar a la ciudad en un vehículo particular. Hoy ingresan aproximadamente 250.000 vehículos por día en el nudo Zapata Costanera, que es el nudo principal de ingreso a la ciudad, y la tasa de ocupación vehicular es 1,3 personas por automóvil. Quiere decir que prácticamente todo el mundo viene solo en su auto. Entonces nosotros nos preguntamos, ya que estamos en un momento histórico con una ley de ordenamiento territorial y estamos planificando un nuevo plan de transporte, bueno, ¿cuál es el modelo de ciudad que queremos? ¿Qué queremos para Mendoza? ¿Cómo queremos que crezca? ¿Cómo queremos que se modele? ¿Hacia dónde queremos partir? Lógicamente que nosotros entendemos que la política es definitoria. Las soluciones a veces son técnicas, o las sugerencias son técnicas, pero las decisiones son políticas en base a los distintos aspectos técnicos que nosotros podemos tener. Entonces, lo que nos planteamos en el equipo de transporte con nuestros profesionales fue, en primer lugar, nos hicimos 2 preguntas fundamentales. ¿Qué modelo de ciudad queremos para nuestros hijos? ¿Cómo queremos que crezcan? ¿Qué es lo que avisoramos a mediano y largo plazo? Y la otra pregunta muy importante, una vez que tenemos definido qué es lo que queremos, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr
este modelo de ciudad y de crecimiento sostenido. Nosotros entendemos que para esto había que generar una serie de estrategias, de prioridades y de un plan de progresivo de modelación de esta ciudad en base al ordenamiento del transporte que está por venir. Es decir, pusimos esta palabra que es tan importante, que es planificar, algo que no se hace habitualmente en la Argentina, algo que por eso nos llena de orgullo. Decía yo esta mañana, el IAT para nosotros es importante porque apunta a eso, a la planificación, a la estrategia, a prever políticas de Estado. Por eso para nosotros la palabra planificar fue muy importante en este cuestionario. Decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sentarnos a planificar qué queremos, cómo lo vamos a lograr, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y cómo lo vamos a hacer. En esto, compartiendo con José Luis, él decía, yo soy parte de una simple dirección. Nosotros hemos puesto esto porque es muy importante, porque a veces las decisiones políticas dependen de tener la fuerza política para poder realizarlas. Nosotros lo charlamos en Buenos Aires la otra vez, que yo le decía, tenés que hablar con tu gobernador para que deje de ser una dirección transporte, para que pase lo que ocurrió en Mendoza. En Mendoza arrancamos, cuando yo tomé transporte a mi cargo, que fue en mayo del 2010, era una simple dirección de vías y medios de transporte, que era un apéndice dependiente del Ministerio de Infraestructura y donde hay que decirlo entre todos nosotros, los que son empleados, compañeros, podemos saber que a transporte iban todos los castigados. Cuando alguien quería sacarse a alguien de encima de la estructura del Estado, lo mandaba a transporte, ¿sí o no? Levanten la mano los compañeros de trabajo que pueden dar fe. Bueno, era así. Gracias a Dios trabajamos mucho, ¿no? Y lo tratamos de convencer al gobernador de que esto no debía ser así, que marcaba la vida de millones de mendocinos todos los días, que teníamos que pensar en que realmente el transporte era fundamental. Y Paco en el año 2011, cuando asume, eleva el rango a Secretaría de Transporte, lo cual nos dio un cierto grado de autonomía. Pudimos empezar ya a tomar decisiones en forma independiente. Ya no dependíamos del ministro del área, sino que éramos una secretaría con rango ministerial y nos permitió ir tomando algunas decisiones, parches, por cierto, porque no eran de fondo, pero que pudimos lograr esta mejora sensible del transporte público que hoy los mendocinos pueden notar. Y a partir de enero de este año comenzamos a ser ministerio, es decir, subimos un peldaño más. Y a partir de ese momento realmente pudimos empezar a diagramar políticas de Estado sin tener que depender de ninguna intervención de terceros. Pudimos tener la libertad que todos necesitamos y la fuerza política para lograr los objetivos. Porque entendimos que la planificación no es un problema de un gobierno, es un problema de Estado. Es decir, incumbe a todos los estamentos del Estado. Sin planificación no hay posibilidad de desarrollo de un pueblo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Porque si no, incurrimos en el error de realizar actos espasmódicos que sirven circunstancialmente para tapar un agujero, pero que no permiten el desarrollo a largo plazo de una sociedad. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Ministerio para poder elaborar este plan? Bueno, en primer lugar empezamos con algo fundamental, que es muy parecido a lo que se está haciendo en el IAT. Lo que pasa es que el IAT ha tenido el marco institucional a través de un decreto de la Presidenta y nosotros lo hemos hecho simplemente en forma orgánica, pero sin regulación normativa. Empezamos a trabajar en los talleres participativos. Estos talleres son talleres que fueron recorriendo todo el territorio mendocino, charlando con los municipios, con los personales técnicos de los municipios, con los vecinos, a los efectos de poder nosotros trabajar y poder levantar los requerimientos de la sociedad. Y allí le hicimos varias preguntas a los vecinos y a los empleados municipales y a los técnicos municipales. Porque si bien el transporte en Mendoza, al igual que en San Juan, es de competencia provincial, sabemos que las vías de circulación, es decir, las calles, son competencia municipal, con lo cual todas las medidas del transporte necesitan coordinar políticas municipales y aparte los requerimientos son del vecino municipal. Por eso fue abierto, fueron invitados todos los municipios y los talleres la verdad que estuvieron muy buenos, con mucha participación y con muchísimos elementos para poder trabajar. ¿Qué hicimos acá? Le preguntamos a los vecinos y a los funcionarios municipales qué necesitaban para moverse mejor, cómo querían que su municipio creciera, qué preveían ellos para su municipio, cuáles planes estratégicos municipales ya habían en cada uno de los municipios y cómo veían la ciudad en desarrollo, y qué les parecía esta idea o modelo que teníamos nosotros de planificación del transporte público con lo que íbamos presentando y las conclusiones que íbamos teniendo del trabajo de nuestros propios equipos técnicos.
Para los que no son de Mendoza, sabemos que el área que se va a concesionar, que es el Gran Mendoza, el área metropolitana, está compuesta por 6 municipios. Cada municipio tiene su intendente, o sea, hay 6 intendentes, y por lo tanto hay 6 políticas públicas distintas en cada una de esas municipalidades. Ese es el primer problema con el que nos encontramos. Pero, sorprendentemente, todos los habitantes de esos municipios, aun cuando sus intendentes tienen políticas públicas distintas, interactúan entre los municipios. Es decir, al vecino no le importa los problemas de los intendentes y del gobierno de la provincia de Mendoza, al vecino lo que le interesa es que le solucionemos el problema diario de movilidad en el área del Gran Mendoza. Eso era fundamental. Por eso nosotros entendimos que las políticas debían ser homogéneas, coherentes, debían tener un eje común y que debían exceder a la temporalidad de una gestión, que es un poco lo que está planteando el YAT, es decir, políticas de Estado, políticas a largo plazo. ¿Qué es lo que nos contestaban los vecinos en estos talleres participativos? ¿Qué es lo que ellos veían que debíamos nosotros trabajar? En primer lugar, nos pedían mayor frecuencia de colectivos. Ese es un problema que sabemos que va aparejado del crecimiento de las ciudades, y muchas veces el problema de frecuencia, lo saben los empresarios que están acá, tiene que ver con el embotellamiento, la congestión vehicular, y hace que los colectivos no cumplan la frecuencia adecuada. Perder menos tiempos en los embotellamientos, problemas estructurales, que las calles estuvieran asfaltadas, que hubieran refugios, iluminación, es decir, que las condiciones de infraestructura fueran las adecuadas, que los choferes fueran prudentes en el manejo y cordiales hacia el pasajero. Esto fue un trabajo también que hicimos, y la verdad que no se tiene que ofender nadie, porque por ahí también es bueno saber que estamos haciendo mal. Digo, para los choferes no hay que sentirse ofendido cuando por ahí se pide mejor trato, se pide un trato cordial. Bueno, son temas que lo vamos a tener que trabajar en conjunto entre el Estado y el sindicato. Y nos pedían, por favor, que no quedara ningún barrio sin cobertura de transporte público de pasajeros a menos de 3 cuadras. Es decir, que la gente no tuviera que caminar demasiado. Sabemos cuál es la problemática, sabemos cuál es el kit de la cuestión, sabemos qué es lo que la gente necesita. Y en estos talleres también les planteamos propuestas para que evaluaran los vecinos. La primera propuesta es, o mejor dicho, que hemos elaborado dentro de este plan de transporte, es el planteo de un nuevo modelo de ciudad y de crecimiento de la ciudad, definiendo como prioritario el transporte público y el espacio público para el peatón por sobre el auto particular. Esto incluye también a las bicicletas. Es decir, ¿cómo queremos que crezca la ciudad? ¿Queremos una ciudad para automotores o queremos una ciudad para el peatón, para el ciclista o para el transporte público de pasajeros? Nuestra definición es la primera, ¿no? Queremos una ciudad que tenga que ver con el uso de los espacios públicos, que la gente pueda caminar, que la gente se pueda mover en bicicleta y que al centro entre el transporte público de pasajeros, no el auto particular. Hay que desalentar la utilización del auto particular. Esto significa, y ahí viene la articulación municipal, la creación de carriles exclusivos en avenidas y en calles, trabajo que se está haciendo con los municipios, priorizar el transporte público frente al auto particular, cosa que genera muchísima urticaria en las autoridades municipales, porque piensan equivocadamente que si el auto no entra, se va a caer la actividad comercial del departamento. Nosotros poníamos el ejemplo de Mar del Plata, siempre lo pongo, el de la calle Güemes, donde sacaron el primer estacionamiento y el último estacionamiento de cada cuadra, hicieron un espacio verde, pusieron banquitos, canteros, la gente se sentaba a tomar un helado, a tomar un café, y la verdad es que en primer lugar los comerciantes pensaban que eso iba a generar una pérdida de las ventas. Sin embargo, al día de hoy, charlando con las autoridades municipales, el problema lo tienen con los vecinos de las calles aledañas, que hoy piden que hagan lo mismo, la misma intervención en sus calles, porque el efecto fue que se mejoró la actividad comercial. La gente se distendió, tomó un café, veía la vidriera y hoy vende mucho más. De hecho, hoy no solamente la actividad comercial en cuanto a tiendas de ropa, los cafés y todas las demás actividades de Güemes han ido avanzando sobre la calle. Esto va a implicar también restricciones al estacionamiento, es decir, si el intendente lo que hace es fomentar que se estacione en el kilómetro cero de su municipio, estamos complicados. Hay que prohibir estacionamientos, hay que prohibir los estacionamientos donde pasa el transporte público y tenemos que generar los espacios necesarios para que la gente pueda estacionar en lugares cómodos, estratégicamente ubicados, pero que no sea en el microcentro de cada uno de los departamentos. Hay que hacer trabajos de infraestructura vial, es decir, ensanchar y mejorar veredas y arboledas. Y hay que hacer acondicionamiento de bordes de canales y zanjones para la caminata y la bicicleta. Cuando recorríamos los municipios veíamos que en muchos lugares la gente va caminando por la calle porque no tiene vereda.
o las veredas están en malas condiciones, o inclusive los chicos van caminando a la escuela a la vera de un canal de riego, lo cual hace muy peligroso el desplazamiento para los chicos y para cualquier persona que los acompañe. Todo esto, toda esta propuesta debe redundar necesariamente en beneficios. Esto va a generar, lógicamente, una ganancia en el tiempo del usuario, es decir, el usuario va a tener la practicidad de poder viajar mucho más rápido y hacerlo en transporte público, va a ordenar el tránsito. La gente, ante la opción de estar embotellado en su auto particular o viajar cómodo en un transporte público, va a optar por el transporte público. Acá en Mendoza tenemos el ejemplo del tranvía, ahí están los compañeros de la EPTM que operan el tranvía. Ahora, Juan, podrás dar fe de eso. ¿Cuánta gente hoy está dejando el auto en Gutiérrez o dejando el auto en cualquiera de los puntos de encuentro del tranvía para venir al centro en tranvía? Porque viene cómodo, con aire acondicionado, leyendo, en un espacio agradable, y la verdad que no tiene todo este trajín de tener que estar lidiando con la congestión vehicular. Hay menos accidentes. Si nosotros vemos los accidentes que hemos tenido, por ejemplo, en el transporte público de pasajeros, son sensiblemente menores a los accidentes que hay con autos particulares. Hay un mayor respeto y protección del peatón, porque generamos los espacios para que el peatón se pueda desplazar, mejoramos la utilización del espacio público, ganamos el espacio público, y la ganancia del espacio público es seguridad. Cuando ocupamos los espacios públicos se van los problemas de inseguridad, no solamente vial, en general. Llega la iluminación, llega la ocupación de los seres humanos, ¿sí? Los chicos jugando, los padres paseando, la gente caminando, andando en bicicleta. Tenemos que volver a recuperar los espacios públicos que hemos perdido en esta Argentina. Y luego también hay un incentivo turístico y de comercio. Eso va generando condiciones para que el comercio y el turismo puedan fomentarse de mejor manera, sobre todo en una ciudad como Mendoza que recibe muchísimo turista chileno. La segunda propuesta de este Plan Integral de Transporte es definir cuáles van a ser los troncales estructurantes del sistema, es decir, sobre cuál eje fundamental vamos a desarrollar el plan. Y no hubo dudas en la respuesta, fue el metrotranvía. Nosotros vamos a seguir con las etapas del tranvía que vinculan ciudad con el aeropuerto, que está en ejecución, ciudad con Luján, y luego la extensión que tiene que haber hacia Maipú, porque entendemos que el troncal estructurante, el nuevo servicio de transporte público, debe ser el sistema tranviario. Y en eso no vamos a dar un paso atrás, y para los compañeros que están presentes, no lo vamos a privatizar, va a seguir siendo del EPE. Así que entendemos que el Estado tiene la facultad, la posibilidad y la capacidad de tomar decisiones políticas, y en este caso es una decisión política tomada por el gobernador y por este ministro. Vamos a, como dijimos, a seguir impulsando las nuevas extensiones del tranvía. Hemos hecho algunas propuestas, unas propuestas un poco innovadoras que generan un poco de ruido, porque hasta ahora el tranvía, para aquellos que no lo conocen, está circulando sobre trazas que habían sido trazas ferroviarias. De ahí Guillermo sabe las veces que hemos ido a pelear por la autorización de uso, pero hay una propuesta innovadora que es la posibilidad de que el tranvía circule por la calle, en una de las extensiones que es de Guaymallén hacia la Universidad Nacional de Cuyo, como se hace en San Diego, como se hace en Europa, como se hace en los lugares más importantes del mundo, donde no hay que tener miedo porque la verdad que se comporta como un colectivo más, y la calidad de los choferes y la calidad del material rodante hace que la posibilidad de accidente sea casi nula. Pero el eje troncal sobre el que queremos desarrollar este sistema es lógicamente el metrotranvía, y por eso ya tenemos comprados todo el material rodante para las etapas que faltan a desarrollar. Queremos lograr que Mendoza tenga una red final de 63 kilómetros de tranvía, ¿sí?, que pueda interconectar los distintos municipios, y que el resto de sistemas de colectivos lo que sean es aportar y sacar gente de este sistema, y así poder hacer cobertura a los lugares más alejados, que hoy son aquellos lugares donde el servicio de transporte público es más deficiente. Esto nos permite eficientizar, nos permite optimizar, nos permite lograr una cobertura amplia que hoy en algunas zonas de Mendoza no se puede por el gran crecimiento territorial y la gran generación de barrios, escuelas y hospitales que han habido en las zonas aledañas a la ciudad de Mendoza. La tercera propuesta fundamental de este plan de transporte es pensar en un sistema multimodal. Nosotros saben en Mendoza que tenemos tranvía, tenemos trolebuses y tenemos colectivos. También saben los que viven en Mendoza, tal vez aquellos que no están en Mendoza no lo sepan, que Mendoza tiene un sistema que se llama sistema de transbordo, donde yo pagando mi boleto, pasando mi tarjeta por la máquina, si en 90 minutos vuelvo a subir a otro sistema de transporte público, no vuelvo a pagar el segundo boleto. Eso interactúa con los tres modos de transporte. Yo puedo subirme un tranvía y luego viajar dentro de los 90 minutos en un trole, o hacerlo con un trole y un colectivo, o hacerlo entre los colectivos entre sí.
con la única restricción que no me puedo tomar la misma línea de colectivo, ¿se entiende? O sea, no puedo ir al centro en una línea y volverme en esa misma. La idea de esta articulación del transbordo es que la gente opte y combine modo de transporte. Y a eso le hemos sumado la bicicleta, las metrobicis. En las punteras del tranvía, si yo viajo en el tranvía, me bajo, comprobando el pago del boleto con la tarjeta, que es leída por medio de un celular inteligente, le damos gratis a la persona una bicicleta para que se pueda desplazar por la ciudad de Mendoza. Aparte de eso, vamos a pasar el chivo, tenemos un servicio de mecánica ligera, quien va en su bicicleta particular la puede dejar en el bicicletero y se la cuidamos y se la arreglamos en forma gratuita, y con esto incentivamos el uso de la bicicleta como modo complementario del transporte público de pasajeros. De esta manera logramos que la gente vuelva a caminar, vuelva a andar en bicicleta y que no le cueste más viajar en transporte público, sino que pueda interactuar con varios modos de transporte por el mismo costo. Vamos a trabajar fuertemente en lo que llamamos polos de intercambio modal, lugares donde estos sistemas de transporte confluyan de manera tal que la persona tenga en un mismo lugar dos o más modos de transporte. Uno va a estar en el aeropuerto, otro en la universidad, otro en la estación Mendoza, en la terminal de ómnibus, en Guaymallén, en Gutiérrez y en Luján de Cuyo. Pretendemos que el día que el ferrocarril vuelva a Mendoza lo haga al aeropuerto, que no llegue al microcentro de Mendoza. Entendemos que allí es el lugar ideal porque está el aeropuerto, la estación de ferrocarril, va a llegar el metrotranvía y va a haber una pequeña estación de colectivos, y que podamos, como en las ciudades modernas, darle la opción de 4 modos de transporte distintos a cualquier usuario que nos venga a visitar de cualquier lugar del mundo. La cuarta propuesta es la que ya le toca a Florencio, que es la refuncionalización y puesta en marcha de los trenes, sobre todo los trenes de cercanía. Nosotros tenemos un ramal que es importantísimo, que hoy lo está operando Belgrano Cargas, que es San Martín Gutiérrez, y es importante porque viene toda la gente de la zona este de Mendoza, que es muy fluida y donde hay mucho tránsito de transporte público de pasajeros, y llegaría exactamente para hacer el transbordo al polo de intercambio modal de donde parte hoy el metrotranvía. En eso estamos trabajando, hemos hecho la presentación pertinente ante las autoridades nacionales para solicitar la utilización del ramal y estamos esperando la contestación. Y vale destacar que tenemos también un ATN que el ministro Randazzo bajó a la provincia de Mendoza y que va dirigido al consorcio ferroviario Unión Pacífico para reparar y poner en funcionamiento la vía que va de Boven a Alvear Oeste, para poner en funcionamiento un tren de cercanías en la ciudad de Alvear, que es una ciudad que ustedes saben que es un polo ferroviario que se desarrolló a lo largo y a lo ancho de todo su territorio gracias al ferrocarril. Entonces esa es una etapa que sabemos que va a venir, que vemos que los trenes están volviendo a las ciudades y que nosotros pretendemos no solamente tener el tranvía, sino también que el ferrocarril tradicional vuelva a unir nuestros pueblos. La quinta propuesta, que es un poco más ambiciosa, y acá también coincido con José Luis, nos va a ayudar muchísimo la avenida de Sube, que es un sistema que integre el sistema urbano con el sistema de la media y larga distancia. No solamente en lo que es la duración de los contratos, que son dispares, porque en Mendoza tenemos 2 sistemas de transporte, lo que es urbano y el resto. Parece que el resto fuera distinto y que la lotería geográfica hace que haya ciudadanos de primera y de segunda. Si yo nazco en el centro, soy de primera; si nazco en San Carlos, Pablo va a poner ejemplo, soy de segunda. ¿Y por qué? Porque viajo distinto, porque viajo más caro, porque pago de otro modo distinto el boleto y no tengo los mismos beneficios que quien vive en el kilómetro cero. Por eso nosotros lo que planteamos es la unificación contractual, es decir, que todos los contratos venzan al mismo término. Esto debe ser gradual para que logremos unificar los plazos temporales, pero aparte que el sistema de pago sea único. Por eso lo de SUBE es muy importante, porque a nosotros nos permite integrar toda la provincia de Mendoza con un solo sistema de pago. Hoy tarjeta sin contacto solamente tiene el área metropolitana, la media y larga distancia no lo tiene. Y por lo tanto el transbordo es un beneficio para el ciudadano de Mendoza, no para el ciudadano de San Martín, de Tunuyán o de San Carlos. En eso, como José Luis, entiendo que el SUBE no solamente va a servir como elemento de control, sino que va a servir como un elemento de equiparación social, que todos los habitantes de Mendoza participen del mismo sistema de transporte. La propuesta, para terminar y no cansarlos, la propuesta general que hemos hecho del plan integral es redefinir las prioridades de agenda y de presupuesto en función de la ciudad que queremos y de la movilidad que soñamos, y que eso sea una verdadera política de Estado que trascienda este gobierno y que lo puedan entender todos los que están en la función pública. Esto no es pensar en un gobierno, es pensar en todos los mendocinos, es pensar en la provincia y en la patria que todos queremos. Por eso yo los invito a que sigamos trabajando, construyendo, soñando, haciendo nuestros aportes, y este es el ámbito propicio. Muchísimas gracias.